Esta es una producción de House of Films. Las afectaciones de una mala infraestructura y de malos servicios públicos le pegan principalmente a las personas sin recursos. Pues como todo lo que mandan nuestros muchachos que se van a los Estados Unidos y mandan una bola de remesas que dicen, no, es que es el año con mayores remesas que ha habido en la historia. Pues eso te debería dar pena, porque quiere decir que aquí no hay oportunidades. De pronto se vuelve un fenómeno como el que hay en el país. Y Pablo, tú das los datos y 70-75% de las personas están en contacto con elementos de corrupción en su día a día. Pues sí, otra de las cosas que tiene que garantizar el gobierno es el que uno pueda realizarse en materia de trabajo, el que baje el desempleo, porque aquí hablan de cifras diminutas de desempleo y que está el desempleo mejor que nunca. Sofisticarnos más como sociedad, de que podamos avanzar y ver siempre hacia el futuro, entendiendo que el futuro y el progreso nos va a traer a todos un beneficio personal, y no solamente este tema de las dádivas y de los programas sociales. Creo que es una manera y una forma de pensar que tenemos que cambiar poco a poco. Hoy vivimos en la etapa del apoyo social. Veremos en algunos años si eso no se transforma en el impuesto de dentro de algunos años. En este país multiplícalos porque puedan ser hijos, pero también son primos, pero también son amigos, pero también son conocidos. Y de pronto si eso exponencialmente lo llevas a un por 4 o por 5, tienes a casi, me parece, la mitad del país de alguna manera tocado con el tema de las desapariciones. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Bienvenidos a otra noche de jueves, noche de Researchland. Hoy estamos felices de recibirlos nuevamente en este foro, en esta casa, en otro episodio más de Noche de Jueves. Y es que hoy vamos a platicar de un tema serio, de un tema profundo, de un tema que duele. Y es que ya cumplimos un año de este gobierno. Vamos a analizar los 5 pilares clave que nos importan a todos y que nos hacen entender si esto realmente está funcionando o no. La inseguridad, la corrupción, los servicios públicos, las oportunidades, la libertad de expresión y sobre todo, pues, cómo se ha comportado este gobierno en este año. Y para eso no lo voy a hacer solo, como siempre voy a tener la oportunidad de platicar con un experto, con alguien que sabe mucho, pero muchísimo de este tema, y para eso le pido a Lili que nos presente y nos dé una introducción a este gran invitado. Vamos contigo, Lili. Nuestro invitado de hoy es una voz indispensable en el periodismo mexicano, reconocido por su agudo análisis y su capacidad para conectar con la audiencia en temas políticos y sociales. Juan Pablo de Leo es conductor y periodista de ADN 40, donde lidera el noticiero matutino ADN Contigo. Su trayectoria lo ha posicionado como un referente en el nuevo periodismo digital, siendo socio director del sitio web Político MX. Además, es creador del sitio web Polls MX, donde se especializa en la interpretación de encuestas y tendencias políticas. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, un testimonio de su compromiso con la verdad y con la objetividad. Es un honor tenerlo en este foro para hacer un balance del primer año de gobierno. Bienvenido a Noche de Jueves, Juan Pablo. Juan Pablo, muy bienvenido a este Noche de Jueves. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en su casa. Una casa que, si me permites, Pablo, siento como mía. Un proyecto UPAX Researchland con el cual Pauls ha trabajado mano con mano, directamente contigo, Pablo, con Ceci, y creo que hemos logrado crear productos digitales de opinión pública muy interesantes que han trascendido mucho en la política. Así es que me da muchísimo gusto y muy agradecido con la invitación, y me encanta estar aquí con un amigo como tú, Pablo, y con mucha admiración, Gio. Gracias también por la invitación. No, muchas gracias a ti. Estamos felices de tenerte y seguro la conversación se va a poner interesante. Por el otro lado, quiero saludar al señor de los datos, él es CEO de Researchland, el señor Pablo Levi. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, muchas gracias. Juan Pablo, de verdad honrado de que estés aquí, honrado de llamarte mi amigo. Siempre ha sido una relación desde hace muchos años que hemos trabajado juntos y hemos creado cosas bien padres. Entonces, no, al contrario, todo es un verdadero placer tenerte aquí en nuestra casa.
cambiamos de silla, ahora yo estoy de local, tú estás de visita. Entonces, pues vamos a ver cómo jala al revés. A ver cómo nos va. Muy bien, y si les parece bien, vamos primero con los otros datos. Los otros datos que se hablan desde el gobierno federal. Vamos contigo, Lili, para que nos cuentes cómo va el gobierno este primer año. Gio, los datos reflejan que hoy la aprobación de la presidenta es muy alta, situándose en el 75% de la población, comparable con el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, que ostentaba en números similares en la misma fecha. Por otro lado, en el primer informe de gobierno se revela que en cuanto a la economía, existe un crecimiento del PIB, estimando el 1.2%, superando las expectativas. La inversión extranjera directa alcanzó los 36,000 millones de dólares y la pobreza pasó del 41.9% al 29.5% de la población. Además, respecto al ámbito de infraestructura, se ha fortalecido el sistema de salud con la construcción y equipamiento de 31 hospitales y se concluyeron obras icónicas como tramos del Tren Maya y carreteras. También declaró que en materia de seguridad, el homicidio doloso ha disminuido un 25% y se ha implementado una estrategia de cero impunidad, mientras que en México existe una política de no represión. No se utiliza la fuerza del Estado en contra del pueblo y además se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia y sobre todo no existe la censura. Finalmente, se declara que cuando no hay corrupción como en los gobiernos de la 4T, alcanza para más. Pues muchísimas gracias, Lili. Y ahora sí, Juan Pablo, quiero preguntar, pues según los datos que nos da Lili, vivimos en el mundo ideal, en el mundo perfecto, todo está bien, no sé por qué nos seguimos quejando. Y es que eso nos lleva a pensar en si realmente la percepción de las personas es la que está, pues un poco distorsionada con lo que pasa, si no estamos haciendo las preguntas correctas al momento de arrancar esta percepción de la gente sobre la aprobación, o si simplemente ya nos da flojera, ya tenemos apatía, ya no nos importa, ya no tenemos mucho más que decir. A ver, creo que es un fenómeno que se viene gestando en nuestro país y que es muy característico de los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, y que es un fenómeno que estamos viviendo a nivel internacional, con distintos tonos, con distintos matices y con distintos resultados. Pero cuando tienes modelos políticos, modelos económicos, modelos internacionales, no quiero decir fallidos, pero que han quedado a deber cuando prometían tanto, de pronto esta parte de la desesperanza y el golpe de realidad para muchas personas se convirtió en una especie de combustible para estos personajes populistas, nacionalistas, etnonacionalistas, te diría, incluso, que aprovecharon los momentos para crear y generar discursos que pueden ir incluso en contra de la realidad, incluso en contra de los datos, y que este efecto que Pablo, tú y yo hemos platicado mucho, este efecto teflón, de pronto no los ha llegado a alcanzar. El movimiento que crea Andrés Manuel López Obrador, a partir de frases muy hechas, de frases muy armadas, muy sencillas y repetida a lo largo de los años, de pronto crea una percepción en la población que no necesariamente tiene que ver con los datos reales y con las cifras, y por eso esta famosa frase de yo tengo otros datos. De pronto con estas frases que van en contra, a ver, lo que ustedes hacen es ciencia, el levantamiento de opinión pública, de hacer o no ser en conjunto con la sociología, las preguntas correctas, como tú decías, yo no implica necesariamente la realidad de un país y los resultados como tal. Una cosa es la percepción y otra cosa es la narrativa. Y me parece que para Morena, para el movimiento que inicia López Obrador, para el movimiento que continúa Sheinbaum en ese sentido, la narrativa es lo más importante. Y puedes ir en contra de los datos, y puedes ir en contra de los resultados, y puedes ir en contra de la realidad. Pero estos gobiernos populistas han sido muy certeros y muy específicos en la manera en la que manejan la narrativa. Y entonces cuando tienes esta lucha entre las palabras y los discursos que importan muchísimo. Digo, a final de cuentas, hay discursos como el de Gettysburg, de Abraham Lincoln, como el discurso de Sangre, Sudor y Lágrimas de Winston Churchill, como el discurso de la Luna de John F. Kennedy, que aún sin resultados han inspirado a generaciones. Y por eso cuando tienes presidentes que son muy buenos oradores, que tienen muy buenas palabras, que tienen muy buena pluma y que saben enviar este tipo de mensajes,
las palabras importan y pesan mucho, y cuando los contrastas con los resultados, con los números y las cifras, pues de pronto son temas que pueden quedar en segundo o tercer lugar en ese sentido. Yo creo que hemos estado viviendo este fenómeno en donde la oposición mexicana no ha sabido contrarrestar esa narrativa, los medios de comunicación, los periodistas, no hemos entendido cómo se contrarresta esa narrativa, porque todos estamos educados, ustedes también en levantamiento de opinión pública y encuestas, de pronto es, a ver, espérame, porque este es un nuevo fenómeno y aunque lo conocemos y la historia se repite, hay nuevos ingredientes y hay nuevos elementos que a lo mejor no existían hace 30, 40 años con otro tipo de populismos, previo sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, que hoy han cambiado. Entonces, el descrédito a la ciencia, el descrédito a la realidad, a los números, a los periodistas, a la prensa, es una acción fundamental de los gobiernos populistas que toman precisamente esta predominancia ante el descrédito y la descomposición, por lo tanto, de las instituciones, de los medios de comunicación, del periodismo, incluso de la misma opinión pública. Entonces, a ver, es un fenómeno multifactorial que creo que todos hemos poco a poco ido aprendiendo e ido entendiendo, y que se combina con una estrategia político-electoral de Morena, que lo vamos a platicar más adelante, pero que tiene muchas aristas y que no es un solo ingrediente, vaya, pero que nosotros estamos apenas entendiendo y aplicando de manera distinta, ¿no? Pablo, a ver, ya así entre nos, ¿no? Nadie nos ve. No, ¿nos estás mintiendo, Pablo? ¿Acaso los otros datos nos dicen que vivimos en el mundo perfecto? No, es que, a ver, aunando más a lo que está diciendo Juan Pablo, en el cual concuerdo al 100%, esta narrativa que tienen estos gobiernos populistas se basa en varias cosas. Uno, el que haya ciertas cosas o ciertos factores que le duelen a la gente. Es decir, encuentran qué es lo que más les duele. Entonces, en este caso, por ejemplo, era la corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción es una súper bandera que nos dolía y que nos ha dolido desde toda la vida, primero. Segundo, encuentran a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Entonces, pues, los gobiernos anteriores, bla, 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 y entonces encuentran un culpable. Tercero, desvían la atención cada vez que hay alguna cosa que vaya en contra de esa narrativa. Entonces, si hoy pasa este problema que va en contra de esta narrativa, yo saco rápidamente este otro que aporta a la narrativa y este otro lo hago que mate este que no está aportando a la narrativa y lo hago que lo mate a través de repetirlo muchas veces todo el día en distintos foros o todas las mañanas o a ver cómo le hago, pero lo voy haciendo, lo repito muchas veces para que este mate a este. Controlar el mensaje. Controlar el mensaje. Eso es lo que además se hace todas las mañanas desde hace 7 años ahora. Y luego tienes un México que está como en esta onda de, pues esto es lo que me tocó, esto es lo que hay, y yo tengo que salir adelante. No es culpa del que está ahorita en el poder, porque es culpa de los anteriores, pero estos sí me escuchan y estos me ayudan, ¿no? Entonces yo me siento bien y por eso los califico de manera positiva, porque no es su culpa, es culpa de los otros. Y están haciendo lo que pueden, ¿no? Y nosotros somos el país de, pues hizo el mejor intento, aunque no llegó al resultado que se necesitaba, pero hizo lo mejor que pudo, ¿no? Entonces me vuelvo una suerte de aliado de la narrativa que efectivamente es muy difícil de contrarrestar, porque si los números que son muy claros, y ahorita vamos a estar haciendo un desglose de los principales números, si los números que son muy claros no me convencen, pues entonces no hay nada que me pueda convencer, porque estoy inmerso en esta narrativa que está hecha a base de puras palabras y con muy poco sustento científico. Muy bien. Si les parece, vamos entonces a estos pilares, estos 5 pilares que comentábamos al inicio. Y la primera parte que quiero platicar contigo, Juan Pablo, es, en el actual entorno en el que México vive, ¿se vive realmente un ambiente de seguridad o de inseguridad? ¿Cuál es
la realidad. A ver, yo lo estuvimos viendo con ustedes en Researchland, contigo, Pablo, en las últimas encuestas que levantamos para la elección presidencial del 2024, y la principal preocupación prácticamente de las personas en este país tiene que ver con la inseguridad. Vivimos un modelo en el cual durante 6 años el gobierno redujo su responsabilidad, em, quitó las manos y dejó que el crimen organizado sin freno se apoderara de muchísimas regiones y de muchísimas zonas de este país. La inseguridad, claro que tiene que ver con el crimen organizado, pero tiene que ver no con el tema del trasiego de drogas y con la lucha entre los cárteles y la violencia entre los mismos cárteles, sino cuando toca ya a las poblaciones en la manera en la que lo está haciendo. Me parece que también cambia el juego. Una de las razones que critica mucho a Felipe Calderón en su momento fue por esta avanzada que tuvo en contra del crimen organizado, entendiendo que había muchas regiones del país, sobre todo Michoacán específicamente, que estaban controladas completamente por el narco. Y no nos referimos únicamente al tema de las rutas y al trasiego, sino que nos referimos al tema de la extorsión, y que me parece que es uno de los grandes pecados capitales del sexenio pasado, en donde tú podías tener negocios, podías tener tiendas, podías tener escuelas a tus hijos en la casa, etcétera, etcétera, y de pronto lo tuyo ya no te pertenecía, no te pertenece porque vives bajo el yugo de la extorsión. El tema de las desapariciones, en donde no sé cuántas familias deben estar tocadas por algún tipo de desaparición, son más de 120,000 desaparecidos en este país, multiplícalos porque puedan ser hijos, pero también son primos, pero también son amigos, pero también son conocidos. Y de pronto, si eso exponencialmente lo llevas a un por 4 o por 5, tienes a casi, me parece, la mitad del país de alguna manera tocado con el tema de las desapariciones. La relación con Estados Unidos también me parece un asunto fundamental en la parte y en el tema de la violencia, que ha obligado a este gobierno a cambiar de alguna manera la estrategia, a ser mucho más confrontativo, a tener un esquema de inteligencia también mucho más sofisticado, pero las consecuencias de haber sacado las manos de la única responsabilidad y primera responsabilidad que tiene el gobierno, que es garantizar la paz y la seguridad para que pueda haber un desarrollo, para que pueda haber una coexistencia entre las personas. Ellos dijeron, esa no es nuestra responsabilidad. Y otra vez volviendo a este tema de la narrativa, ¿no? Con la parte de abrazos y no balazos, lo que eso provocó y el paquete que le entregó a Palacio Nacional de la actualidad es uno de los grandes pecados capitales que se cometieron en estos últimos años. No hay una sola ciudad en el país, no hay una sola capital que no tenga algún tipo de problema de seguridad. Las policías, el entrenamiento de las policías sigue siendo una deuda. La falta de planes transeccionales, en donde primero teníamos la policía preventiva, después la policía federal, pero la gendarmería, pero la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, no ha permitido implementar una estrategia de seguridad conjunta entre niveles de gobierno, que también tienen una gran responsabilidad al respecto. Entonces todo el mundo saca las manos, todo el mundo le da la espalda a sus propias responsabilidades. Tan fácil como hacer una llamada a Palacio Nacional, pedir a la Policía Federal o a la Guardia Nacional que vayan a atender los problemas. Y pues es un tema de la federación, no es un tema de los estados, y es un tema de los gobiernos. Entonces me parece el gran pendiente. Creo que sí hay un cambio, un rompimiento y una diferencia respecto al sexenio anterior. Ya si son por cuestiones personales o por convicciones o por una presión directa a los Estados Unidos, ya es otro tema de conversación, pero esperaremos a ver los resultados en ese sentido. Por lo menos llevamos un año en donde este intercambio de información y de prisioneros y de criminales se ha dado con las autoridades norteamericanas, y lo que ello pueda tener en consecuencia, porque es otra vez, y como todo lo es multifactorial, y no con un solo tema se va a arreglar la seguridad en este país, ¿no? Con este contexto arranquemos como los datos, ¿no? Y es que en un México, Pablo, donde hay un rancho de zapateros, ¿no? Porque no sabemos de dónde salieron los zapatos. ¿Qué es lo que vive la gente en realidad? ¿Cómo percibe la seguridad o la inseguridad en este país? La inseguridad, hicimos una encuesta enorme, o sea, son 40 y tantas mil encuestas que estuvimos levantando en los últimos 3 meses. Y el resultado es que el 65% de las personas se siente insegura en su propia casa.
Hay un 35% que siente que cuando menos en su casa está segura, pero los demás están inseguros todo el tiempo. Estos niveles de inseguridad, cuando tú te vas a lo que tú decías un poco las distintas zonas del país, si te vas a toda la parte del Bajío, Guanajuato, Querétaro, cosas así, la inseguridad sube a casi el 80%, la percepción de la inseguridad. Pero además nos sale una cosa que nunca había salido y es el cambio de libertades y de rutinas. Es decir, la gente en un 10% y en algunas zonas como en Sinaloa sube a casi el 30%, cambia su rutina en cuestión de la inseguridad. Y volvemos al mismo tema que estábamos platicando en un inicio. Es lo que hay y con esto tengo que vivir. Entonces algo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues a las 7 de la noche clausuro la ciudad, porque eso es lo que está pasando en Culiacán. Y se las dejo a los criminales y pues ellos que hagan lo que sea y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo ya perdí, yo me encierro en mi casa y entonces estoy encarcelado en mi casa literal, cambiando todas mis rutinas para vivir en este México que nos tocó vivir y que pareciera ser que no estamos esperando una solución de parte de las autoridades. Yo espero, al igual que tú, que, que, que esta nueva estrategia que se está llevando a cabo, por presión o no presión, pues tenga algún resultado positivo, ¿no? Pero ahorita por lo pronto lo que se ve es que la gente decide tomar las cosas entre las manos y hacer lo que puede con lo que hay. Y eso ya es preocupante porque entonces le quita la responsabilidad al que tiene que resolver, de resolver, porque pues yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, Aceptas, ¿no? te resignas y te adaptas. Exacto. Y entonces ya ni siquiera calificas feo, Claro. ¿no? Entonces por eso, ahorita que me atacaste feamente con esta parte de que les estoy mintiendo con los números, mi defensa es no, los números sí son. El problema es esta adaptación y esta resignación te lleva a que pues ya calificas más o menos bien porque pues es lo que hay y yo tengo que resolver como pueda. Claro. Ok, si quieren, pasemos como al otro pilar, el segundo pilar que también duele y duele muchísimo porque ha sido una de las grandes carencias de los gobiernos mexicanos de los últimos, no sé, 60 años, 70 años, y se llama corrupción. Si les parece, primero, te hago a ti la pregunta, Pablo, para que nos des los datos y sobre eso avanzamos con la conversación. Y la pregunta es, ¿las autoridades mexicanas en este actual gobierno están actuando de manera honesta o en realidad con corrupción? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de las personas es muy sencilla. 75% vive corrupción todos los días de su vida. Así de sencillo, ¿no? Y hay porcentajes de arriba del 90% en algunas zonas del país, pero 75% pues prácticamente todos. ¿Y qué es lo que pasa? Es la corrupción de todos los días, no es la que estamos midiendo aquí. Quizás no es la corrupción de los altos funcionarios en donde ves una bonita casa en cierto lugar de Morelos, ¿no? De 12 millones de pesos, no es esa corrupción. Es la corrupción de todos los días, es la corrupción de que si voy a hacer un trámite le tengo que dar 100 pesitos a este y 200 pesitos a este y 300 pesetos a este. ¿Y qué es lo que está pasando? Nuevamente, el mexicano está ya adoptando este tema de los sobornos y las mordidas en un 23%, dice la encuesta, y ya lo mete dentro de su presupuesto. O sea, ya ni siquiera se queja. Entonces dice, voy a abrir un changarrito. Ok, pues son 500 pesos para el gas y 100 pesos para la luz y 50 pesos para no sé qué y 30 pesos de mordidas. Y ya lo mete en su presupuesto, ¿no? Entonces dentro del presupuesto nosotros mismos tenemos ya las mordidas como parte de, es increíble. La bandera de este gobierno, ¿no? La lucha contra la corrupción, Juan Pablo. Sí, y a ver, volvemos al tema de la narrativa de las estrategias que supo aprovechar el expresidente López Obrador para poder llegar al poder. A ver, hay que entender una cosa y tiene que ver primero y antes que nada con la condición humana y con la sociología de la corrupción y de lo que implica la corrupción. Cuando tú no tienes un Estado de Derecho sólido,
y cuando tienes los niveles de impunidad que tiene México, de pronto la corrupción se convierte en una actividad rampante. Pero si eso sucediera, si países desarrollados tuvieran el mismo Estado de Derecho que tenemos en México, la misma impunidad que tenemos en México, tendrían los mismos problemas que tiene México en ese sentido. Es decir, cuando tú no cuentas con los pesos y contrapesos necesarios para poder castigar la corrupción, de pronto se vuelve un fenómeno como el que hay en el país. Y Pablo, tú das los datos y 70-75% de las personas están en contacto con elementos de corrupción en su día a día, pero también ese 75% de alguna manera es parte de la misma corrupción. Es decir, son personas y es un sector de la sociedad que se beneficia de esa misma corrupción. Es decir, sí te toca y sí lo aprendes a vivir y sí lo aprendes a hacer, pero también tú la practicas porque a ti te la hicieron. Y cuando no tienes un elemento estructural, institucional, que castigue o que genere consecuencias a esa corrupción, entonces es cuando tienes las cifras tan altas y tienes el problema tan alto como lo comentas tú, Gio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De pronto tienes un gobierno que llega diciendo es que nosotros no somos iguales y nosotros no somos corruptos. Y esa parte narrativa de pronto cumple y cubre las exigencias del votante que decía, no, es que en efecto, no, ellos no son corruptos, ellos no son iguales. Pero en sus acciones, ¿qué es lo que hacen? Desmantelan al Estado mexicano, eliminan organizaciones e institutos como el INAI, de transparencia y de acceso a la información, en donde nosotros como periodistas ya no tenemos el mismo acceso que teníamos a esas solicitudes de información. Concentras toda la parte de transparencia y anticorrupción en la Secretaría de Gobernación, en órganos que no son desconcentrados, que atienden directamente al poder de Palacio Nacional. Entonces, cuando tú ves las acciones, y otra vez, cuando hay esta distorsión de la realidad a través de un mensaje, a través de una narrativa en donde han desmantelado por completo al Estado, en donde a partir de reportajes periodísticos hemos conocido una cantidad de corrupción en este gobierno como pocas veces se había visto en años pasados, y no hay una sola consecuencia, y por el contrario, hay una defensa a ultranza de un senador, de un líder del Senado del partido Morena, directamente relacionado y directamente mencionado en ciertas investigaciones con respecto, por ejemplo, al robo del huachicol, que es por supuesto criminal y un tema de corrupción, y no pasa nada. Y tiene una defensa desde el podio del Palacio Nacional. Y tiene una defensa, es decir, hay una protección y hay una complicidad entre la clase política y entre este grupo específico de Morena, que de pronto dice, a ver, pues una cosa es lo que hayan dicho y lo que hayan prometido, pero los resultados, las investigaciones y la poca transparencia que queda, que nosotros hemos podido revisar, te muestra que son elementos iguales o mayores en cuanto a niveles y rangos de corrupción, de dinero, etcétera, etcétera, que hemos vivido. Entonces, no es un tema de un partido político, no es un tema de una persona, es un tema de haber continuado con este fortalecimiento. Nunca lo hemos tenido, pero íbamos camino al fortalecimiento del Estado de Derecho y a eliminar la impunidad, y lejos de hacerlo, lo desmantelas por completo y te proteges, se protegen entre ellos mismos ante cualquier acusación o ante cualquier señalamiento, porque cuando tú basas algo en la narrativa y en el discurso, es muy peligroso que se te pueda caer de manera inmediata. Y por eso es tan lamentable y tan absoluta la protección y el cuidarse las espaldas como lo han estado haciendo entre ellos. Claro. Es que además, tal cual lo que tú dices, o sea, primero desmantelan a todo aquel organismo que pudo haber levantado la mano y decir, mira, aquí hay un tema de corrupción. Todos esos organismos desmantelados, entonces ya no hay quien nos diga si hay o no hay corrupción. Ya no existe eso. Y además desmantelas el equilibrio de poderes. Entonces, el poder judicial, que era el que se encargaba de decir, hay corrupción, que me lo dijo el INAI, y por lo tanto lo voy a investigar y lo voy a sancionar, pues no hay ni el que dice ni el que sanciona. Ya no hay nada, ¿no? Y cuando viene del periodismo, cuando viene de ciertos grupos de medios de comunicación, los ciertos periodistas, es muy fácil descalificarlo, decir, no, Sí, son yo tengo enemigos todos. bueno, sí, claro, no es una autoridad oficial como lo hubiera podido ser estos órganos desconcentrados del Estado en pesos y contrapesos, pero es muy fácil también poder desacreditarlo en una conferencia mañanera.
Por supuesto. Por supuesto. Y es que la confianza y la honestidad se mide pues un poco en figuras y en instituciones ahora más que en realidades, ¿no? Pero pasando como a otro de los pilares, pues también hay que analizar en este día a día, en estas personas de a pie, pues cómo viven los servicios públicos en un México con baches, en un México en donde las personas se mueren sin medicamentos en los hospitales, en un México donde la educación ya no se mide porque es neoliberal medir la educación, en un México en donde pasan tragedias como lo que pasó con la pipa de gas y que tiene que ver con servicios públicos, Pablo, que percibe la gente. Bueno, primero recordemos lo que son los servicios públicos, porque creo que es un tema importante y que hay que poner atención en eso. Servicios públicos son todas aquellas cosas que tiene que proveer el Estado en base a una bola de impuestos que te cobran por tu trabajo, por el consumo, por un montón de cosas. Entonces, el gobierno recibe todos estos impuestos y los debería utilizar en brindarte educación, salud, bacheo, iluminación, etc., etc., etc. Todos estos servicios no los da el gobierno de manera gratuita, estamos pagando por ellos a través de nuestros impuestos y deberíamos de recibir algo a cambio, ¿no? De la misma calidad con la que nosotros estamos pagando. Bueno, casi 50% de las personas en nuestras encuestas, 48.1 para ser exacto, dicen que funcionan mal los servicios que proporciona el gobierno. En temas de contaminación, de escasez de agua, de salud pública, que sale muchísimo el tema de que no hay medicamentos, que los hospitales están en muy mala forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que el 50% de las personas del negocio que tú me digas se queja de tu servicio. Pues ya hubieras quebrado, ¿no? Ya cualquier servicio hubiera quebrado ante esos niveles de inconformidad de sus clientes, porque finalmente somos clientes, claro, y estamos pagando por eso. Y antes también estábamos mal, dicen los adeptos al gobierno. Antes también era así, pero ellos son los buenos, Juan Pablo. No, ellos se vendieron como los buenos. Sí, y a ver, aquí un poco también es esta responsabilidad compartida entre los gobernantes, porque claro que el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en el tipo de presupuesto que proponen, el tipo de recursos etiquetados que también solicita, y a partir de ahí los recursos que tú tienes en cuanto a posibilidades para atender precisamente las necesidades, sobre todo de servicios públicos y de salud pública. En todos los niveles de gobierno, en los niveles locales, en los niveles estatales, en los niveles federales, yo vuelvo al mismo tema, que es el tema de la corrupción, que son contratos con empresas privadas, con empresas conocidas que tienen que bachear las calles, que tienen que iluminar las calles, que tienen que proveer agua, etcétera, etcétera, y de pronto ves y conoces unos sobrecostos estratosféricos, y de pronto hay obras que ustedes pueden ver que, oye, no habían ya reencarpetado esa calle y 2 meses después ves que vuelven a levantar y vuelven a poner el asfalto. Todo esto lo único que genera son negocios para la clase política que dicen, a ver, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues ya conozco al contratista, ya conozco los sobreprecios, ya conozco los sobretiempos que podemos cobrar y reencarpetan y levantan el encarpetado de unas calles 20 veces o vuelven a pavimentar ciertos parques y dices, a ver, ese parque lo habían ya arreglado, no se supone hace 2 meses, no, pero es que hay que volverlo a hacer. Entonces, el tema de la corrupción es un factor fundamental para que tengamos los servicios tan paupérrimos como los tenemos actualmente. Y un poco de los sectores, Pablo, de lo que tú hablas, las afectaciones de una mala infraestructura y de malos servicios públicos le pegan principalmente a las personas sin recursos. Claro, a ver, tú puedes decir en el discurso, es que primero los pobres, y es una gran frase, y ha sido muy eficiente, y ha sido muy eficaz, y tú puedes decir, mentar madres y decir lo que tú quieras, y al final decir, pero primero los pobres. Bueno, es un tema de identidad y es un tema de reconocimiento y dignidad que digamos, en aspectos de discursos políticos son muy eficientes, porque tú por lo menos los estás volteando a ver los ojos. Pero cuando ves el transporte público
pues claro, las personas con menos recursos son los que más necesitan ese tipo de transporte porque no cuentan con un transporte propio. Cuando ves el tema de la inseguridad en las calles, en esos mismos transportes públicos, pues ¿a quién le afecta? Hay un sector de la población que va muy bien en su coche, muy tranquilo, de alguna manera no corren tanto peligro como si lo corren las personas. Las colonias que no tienen agua, que de pronto solamente sobreviven a partir de pipas, que algún tipo de gestión delegacional les concede la bondad y lo magnánimo de ofrecerles y regalarles algunas pipas. Son las colonias con más necesidades. Colonias sin alumbrado público, donde ni siquiera llega el alumbrado público, pues de pronto ahí estás gestionando en ese tipo de cuestiones. Entonces, es otra vez esta disyuntiva con la que comenzabas tú, yo, de cuando tienes una base electoral tan sólida como la tiene Moreno, o por lo menos la ha tenido en los últimos 7, 8 años, y cuando ves que las afectaciones, sobre todo de infraestructura en cuestión de servicios públicos, a quien más afecta son a ellos, es cuando dices, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no se ha cumplido ningún tipo de promesa, no se ha desarrollado, no se ha mejorado el entorno, no se han mejorado los servicios, pero el voto duro ahí sigue estando. A ver, son factores que vamos a platicar un poco más adelante y son elementos que todos sufrimos ahora con los baches, con las calles de la Ciudad de México que está absolutamente intransitable. Pero cuando ves las mayores y lamentables afectaciones a las poblaciones que menos tienen, es cuando entra esta pregunta que estamos analizando en esta mesa, que es ¿y por qué carambas siguen teniendo una base electoral tan importante? Ujú. ¿Por qué los califican tan positivamente cuando a los que más afectan son a los que dicen que van primero y que son los que más en teoría les importan? Y en todos los afectan más, siempre. Ahí es una realidad cruda, tal vez, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con la opinión de las personas, porque ya sabe que a nosotros nos encanta conocer su opinión a través de @researchlandoff en nuestra cuenta de X. Y es que armamos una encuesta y queríamos preguntarle a la gente, a un año del nuevo gobierno de México, ¿consideras que las cosas están mejor o peor que antes? Y Lili nos tiene los resultados. Lili, platícanos. Más de 850 usuarios en X nos contestaron a la pregunta: a un año del nuevo gobierno de México, ¿consideras que las cosas están mejor o peor que antes? El 59.5% opina que peor. El 26.4% comenta que igual que mal. Por otro lado, el 9.2% sostiene que las cosas están mejor. Y por último, el 4.9% nos dice que las cosas están igual de bien. Oigan, ¿saben qué tienen en común el cine, los tacos al pastor y la política? Pues que todo se habla en Noche de Jueves. Historias que te atrapan, datos que te sorprenden. Y preguntas que nadie hizo, pero todos queremos responder. Nos vemos en nuestro canal de YouTube, Researchland, en nuestro playlist Noche de Jueves. Peor, Pablo. Vaya, interesante la opinión de X, ¿no? Es que X es una plataforma como mucho más informada y de gente que está todo el día recibiendo este tipo de información. A mí no me extraña. Y estoy casi seguro que si hiciéramos esa misma pregunta en las calles, saldría el mejor mucho más alto de lo que salió en esta plataforma de gente mucho más informada, no sé. Sí. Lo platicábamos, Pablo, y el tema a ver, otra vez esta genialidad en términos de comunicación política que implica Morena como, ni siquiera partido político, como un movimiento social encabezado por López Obrador, pero que tiene que ver con esta parte de la esperanza. Y las encuestas que yo he visto que han levantado, de pronto les han preguntado, ¿y están mejor en economía? No. ¿Está mejor tu entorno de seguridad? Tampoco. Oye, ¿la educación la ves? No. La corrupción, creo que ahí está un poquito más, por lo menos narrativamente está un poco más integrada la idea de que sí hay menos corrupción, por lo menos en la población general, pero de pronto crees, bueno, y entonces la calificación, no, es que las cosas van a mejorar, o sea, es decir, es un tema mucho también de hacia adelante, y corrígeme si estoy mal, pero de esperanza con respecto a que se pudieran estar haciendo cosas que eventualmente van a dar un resultado, aunque tú en estos momentos estés peor que nunca y tu
calidad de vida en todos los sentidos vaya en declive, pero esta idea de crear el movimiento de regeneración nacional y de la esperanza y de que, ok, estamos de la fregada, pero por lo menos ya no hay corrupción, y no estoy diciendo que no lo haya, sino en cuestión de mensaje político que mantiene Morena, explica también de cierta manera la ideología política que ha logrado permear entre los sectores más desfavorables, que de alguna manera, yo vuelvo a la parte de la identidad y la dignidad, no habían tenido en algún momento, y para ellos, en ese sentido, puede ser suficiente con ese tipo de mensajes. Claro, y en este México mágico, como dice la querida Lucy Bravo, en este México moderno, perfecto, en donde todos tenemos una realidad bien distorsionada, ¿no? En donde todos decimos que todo está bien, pero en realidad nos damos cuenta que los problemas sí existen, sí están ahí, pero ya no les ponemos el foco que deberíamos. Me lleva a plantearles el siguiente pilar y a pedirte, Pablo, que nos digas qué opina la gente a- de si perciben que en el entorno existen oportunidades para salir adelante, que es pues, la base más importante del gobierno. Pues sí, otra de las cosas que tiene que garantizar el gobierno es el que uno pueda realizarse en materia de trabajo, el que baje el desempleo, porque aquí hablan de cifras diminutas de desempleo y que está el desempleo mejor que nunca, porque se cuentan cosas como el empleo informal, ¿no? Que el empleo informal en realidad no debería de ser algo que deberíamos de estar contando, porque el gobierno debería de crear las condiciones para que tú puedas tener una empresa y sí registrada para que sí pague impuestos y para que entonces se utilice ese dinero para arreglar las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Componer los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces es en este tenor en donde hablamos de cifras maravillosas de desempleo, donde las personas en realidad dicen que el 48.7% nos habla de que hay falta de oportunidades en términos de falta de empleos que me alcancen para vivir dignamente. O sea, quizás sí tengo empleo, la mayoría de ellos informal, porque es un 57.8% del cual estamos hablando que se quejan de empleo, que cuadra con el 53% más o menos que hay de desempleo en el país, digo de empleo informal en el país, y que hablan de que no tienen un empleo que los alcance para vivir dignamente y entonces pues buscan otras oportunidades, algunos de manera muy positiva y otros de manera no tan positiva, pero no alcanza, las oportunidades no existen para muchísima gente que no gana lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? Híjole, qué situación, Juan Pablo. O sea, ni siquiera podemos garantizar oportunidades, ya ni siquiera oportunidades para la gente. Sí, y es me parece, mal entendimiento que hemos tenido como mexicanos a lo largo de las décadas, yo diría, sobre todo por revolucionario, con estos estados paternalistas y estados asistencialistas, en sexenios algunos más y algunos menos, pero esta idea también de la creación del PRI, como un partido casi, y hay analistas políticos y científicos políticos que así lo describen, como un partido político incluso socialista con respecto a lo que implica la ayuda social y al papel del Estado frente a la sociedad. Y tú lo dices muy bien, Gio, cuando tú dices garantizar oportunidades. A ver, el Estado, por supuesto, garantizar, pero el Estado no es el responsable de otorgar oportunidades a las personas. Lo que tiene que hacer un Estado es quitarse del camino. Lo que tiene que hacer un Estado es permitir que tú como emprendedor, y lo que ha dicho Pablo siempre, y con los números que hemos platicado de informalidad, es ahí está el emprendimiento, ahí está la creatividad, ahí está la intención, ahí están las ganas. ¿Por qué alguien saldría a la calle a poner un puesto con un tanque de gas y hacer algún tipo de chilaquil con torta y tamal, que ahora se llama la chilaquil torta tamal, etcétera, etcétera? Pues porque no tienen no las oportunidades, porque no tienen las facilidades que debería de tener a partir de un Estado que lo único que hace es sacar las manos, y decir, oye, a ver, Gio, Pablo, ¿quieren crear una empresa? En 3 días Ajá. la tienes hecha.
Oye, ¿tienes una idea? Bueno, ¿sabes qué? No solamente no te va a cobrar impuestos, sino que voy a incentivar tu idea. Y así es como se crean las oportunidades. Es decir, el gobierno lo único que tiene que hacer es sacar las manos. Regreso a lo mismo. ¿Qué sucede en un estado asistencialista, paternalista y corrupto, sin contrapesos y sin consecuencias en cuanto a lo que implica la impunidad? No, es que tienes que ir con la delegación te tiene que dar el permiso y ¿sabes qué? A ver, pásame los 30,000 pesos más que te va a cobrar para darte el permiso. Oye, entonces tienes que ir con la secretaría de tal para que te dé el permiso ambiental y tienes que ir con la secretaria para que te... Un estado sobreregulado y un estado corrupto, pues de pronto lo que hiciste los mandas a la fregada. Yo no voy a poner mi puesto de comida, no tengo o sea, lo que te debería costar 100,000 pesos para ponerlo, te va a terminar costando 1,000,000, 1,500,000 pesos. Te vas a la informalidad, le pagas su cuota a la delegación que no te va a cobrar tanto como te podría cobrar todo el esquema. Entonces, a lo que voy con esto es, un Estado, como tú dices, ya lo que tiene que hacer es garantizar las oportunidades. Y las garantiza sacando las manos de la iniciativa privada, incentivando a la industria. Y otra cosa, volvemos a lo mismo. ¿Y qué hace el mexicano? Es lo que hay. Encuentra, claro. Y le encuentra y sale y emprende en un 50 y tantos % de los casos, emprende y pues se sale de lo que de lo que debería de ser, pero pues es que no queda de otra. Pero también como resuelve, entonces tampoco critica. Y Claro. volvemos al mismo tema que hemos estado hablando. ¿Por qué no cuadran las cifras de aprobación con la realidad de cada uno de los problemas? Porque el mexicano dice, pues esto es lo que hay, así lo voy a resolver. Y el gobierno no solamente eso, sino además se jacta de tener 52% de empleo informal, lo cual no debería de ser, no debería de existir, debería de ser cero. Y que tampoco sería de jactar de otro tipo de ingresos que también tiene el gobierno, que dices, oye, pues no te pertenecen a ti, o sea, Claro. no es un ingreso tuyo. Pues como todo lo que mandan nuestros muchachos que se van a los Estados Unidos y mandan una bola de remesas que dicen, no, es que es el año con mayores remesas que ha habido en la historia. Pues eso te debería dar pena, porque Claro. quiere decir que aquí no hay oportunidades, entonces se tienen que ir para allá y mandar el dinero de allá para acá. Eso debería ser igual a cero. Y el empleo informal también debería de ser igual a cero, ¿no? Y deberíamos de tener una tasa de desempleo igual, pero con puros empleos formales, ¿no? Y aguas, porque es importante esto. Oportunidad no es igual a apoyo social. Hoy vivimos en la etapa del apoyo social. Veremos en algunos años si eso no se transforma en el impuesto de dentro de algunos años. Pero yo siento que hay una luz de esperanza ya, Pablo. Todavía hay esperanza, ¿no? Y es que en un mundo donde hablamos de globalización, de redes sociales, de estas voces críticas que se dejan escuchar, sin duda tiene que la libertad de expresión ser el ancla de esto. No pudo haber salido mal en la encuesta, Pablo. Te voy a decepcionar nuevamente. Es la primera vez que la libertad de expresión nos sale en una encuesta. Y no estoy hablando de la libertad de expresión que sufren los periodistas como mi querido Juan Pablo, porque esa siempre ha sido todo un tema en este país y ahora más que nunca, sino es la libertad de expresión que vivimos en el día a día, la que vivimos en nuestras casas y la que vivimos en nuestros empleos. Nunca había salido que 11% de las personas no quieran hablar de un tema de política porque se les tira el tío encima y los agarra a golpes y entonces se acaba la comida familiar porque alguien sacó un tema de política. Y casi 40% de las personas tampoco lo quieren hacer en su trabajo porque lo pueden perder, porque les quitan el puestito que ya habían ganado con mucho esfuerzo durante muchos años, se los quitan de repente porque hablaron mal del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un tema de una falta importante de libertad de expresión creada por una polarización brutal que hace que las voces que están en contra del gobierno sean apagadas, autoapagadas con tal de no tener problemas. Libertad de expresión, Juan Pablo. Tú lo vives. Tú vives eso. Sí. Y a ver,
y creo que todos lo sabemos y no me quisiera ni imaginar ni comparar con colegas que ponen su vida en la línea a partir del tema de la información. Y el crimen organizado y el crimen también organizado a través de la política se ha encargado en los últimos años de apagar muchas voces en este país. No por nada México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y no por nada que son cifras ya conocidas y podrá sonar al lugar común, pero es una tristísima realidad de nuestro país. Cifras que se asemejan a países en guerra, con revoluciones y con invasiones. Así de peligroso es lo que sucede en México, porque de alguna manera estamos en una guerra por parte del crimen organizado entre las bandas, con el control del territorio, con intereses políticos que están ligados también al crimen organizado y que, repito, se han encargado de acallar esas voces. En ese sentido, y ante las amenazas presentes que hay en contra de distintos medios de comunicación, de distintos grupos de medios de comunicación, de distintos periodistas, yo en mis 42 años nunca había vivido algo similar en ese sentido, en donde de pronto estás en un trabajo y dices, oye, mañana vas a tener trabajo o no, porque no vaya a venir el gobierno a cerrar tus medios y a quitarte la voz y a quitarte los micrófonos. A mí nunca me había tocado en ese sentido. Ahora, con respecto a la conversación pública y con respecto a la libertad de expresión, Pablo, tú hablabas de la polarización. Es que es el manual. Digamos que dentro del manual del populismo, el dividir y el polarizar es uno de los elementos fundamentales para poder ganar la conversación y poder ganar la narrativa, porque si bien también tenemos un país polarizado, de pronto el poder del Estado, el poder en las redes, con los bots, con las granjas, acallan cualquier tipo de voz, porque sí, de pronto te asustas, ¿no? Si dices un mal comentario o si dices algo que opinas y que va en contra de lo que piensa el oficialismo y el partido hegemónico, de la cantidad de mensajes, de amenazas, tweets, mensajes directos que te llegan. Colegas nuestros que conocemos muy bien han pedido protección en los modelos periodísticos eh, porque les han llegado mensajes, les han llegado amenazas reales y quizá puedan ser reales o no, pero el tema es que acallan a las distintas voces que no piensan igual que ellos. Y eso no solamente se queda en el periodismo, sino se traslada a prácticamente toda la sociedad, porque existe una consecuencia por ir en contra de ese tipo de pensamiento. Y puede ser un castigo social, o puede ser un castigo laboral, o puede ser un castigo económico, o puede ser un castigo político, o puede ser incluso un castigo criminal. Estoy anonadado, sí rompiste mi ilusión, Pablo. Y antes de entrar a las arenas movedizas en lo que agarro fuerza otra vez, quiero, Juan Pablo, que nos platiques un poco de este proyecto de Político MX, de Pulse MX. Gracias, yo sí, un proyecto que conoces muy bien aquí en Researchland, en UPAX. Político MX está cumpliendo este año 10 años, un proyecto que inicié con el liderazgo de Luciano Pasco, que me invitó un día a que levantáramos un medio de comunicación digital especializado únicamente en política, y ahora que estamos en estos 10 años, 2015-2025, te pones a reflexionar respecto a lo que sucedió, cómo creció, cómo pasó. Un proyecto que empezamos con 2 o 3 personas, con una hoja de papel, diseñando lo que en aquel momento eran, digamos, las tendencias de comunicación digital, y que poco a poco ha ido creciendo con la colaboración de distintos personajes claves como el querido Poncho Basilio, como Arturo Condado, que nos han ayudado a detonar el potencial que tiene este proyecto, que hoy por hoy se ha posicionado como el medio digital especializado en política más importante de este país. No hemos caído ante la tentación de abrirnos a los deportes, a los espectáculos, a los gatitos, al entretenimiento. No es una crítica, sino simplemente es una decisión empresarial, editorial e identitaria respecto a qué tipo de medio de comunicación quiere ser. Hemos tratado de ser muy didácticos, muy utilitarios,
nos hemos tratado de meter mucho en la conversación política para ser un vehículo de comunicación entre la clase política, pero también un vehículo de entendimiento para la sociedad, para que de alguna manera se puedan involucrar más en la política a través de distintos productos, y estamos muy orgullosos de lo que se ha convertido Político MX y muy comprometidos con el tipo de influencia con el que tenemos hoy en día. Es un equipo joven, es un equipo talentoso, es un equipo creativo que todo el tiempo está viendo cómo le damos la vuelta a la competencia y al consumo, que a final de cuentas todos estamos compitiendo por la atención de los móviles y de los teléfonos celulares. Y luego la creación de Pulse MX hace 3, 4 años ya. El primer medio y único medio en este país dedicado 100% y exclusivamente a las encuestas, al levantamiento de encuestas, a la metodología que requieren también las encuestas a transparentar las encuestas, que también se han convertido en una herramienta de comunicación política y que han perdido credibilidad en ciertos sectores, y que con ejercicios como los que hacemos con Pablo y con Researchland hemos logrado ser un vehículo de autenticidad y de transparencia con respecto a las encuestas, porque somos el único medio que de pronto tú dices, oye, están saliendo 1000 encuestas del Estado de México, ¿quién va arriba, Juan Pablo? ¿Quién va abajo? A ver, métete al Poll of Polls y el Poll of Polls te va a decir cuál es el resultado. Y tenemos una efectividad en cuanto a resultados de arriba del 90%. Es decir, es una herramienta, es un ejercicio honesto, profesional, que sirve y ayuda a clarificar los panoramas electorales conforme se van acercando las elecciones. Y bueno, es un proyecto del que podría platicarles horas, al que le tengo todo el cariño del mundo y toda la dedicación del mundo, y del cual también estamos muy agradecidos de habernos encontrado en el camino a Researchland, a Pablo y a Ceci, que nos han ayudado. A ver, al final de cuentas nosotros somos periodistas, los especialistas son ustedes, y que nos han ayudado en conjunto a encontrar la manera de comunicar de manera muy potente y muy influyente lo que han sido por una parte las encuestas y lo que ha sido por otra parte la información y los trascendidos políticos. Pues ahí está, Pulse MX y Político MX. Van a poder encontrar diferentes videos, diferentes contenidos, notas, las propias encuestas que hace Researchland, la aprobación incluso, ¿no?, de este gobierno y de la presidenta. Y pues sin duda sigan consumiendo el contenido que se genera en estas páginas, porque es muy importante hoy en esta situación, en este país, en este México, seguir informados. Y para eso vamos con los datos, para regresar con estas arenas movedizas. Vamos, Lili, y cuéntanos cuáles son los otros datos de los otros datos, por favor. Los datos muestran que actualmente 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud, 24.4 millones de personas más sin acceso si lo comparamos con 2018. Además, entre enero y abril de 2025, el porcentaje de recetas completas surtidas en unidades urbanas del Sistema Nacional de Salud bajó a 66.1%. Según datos de la organización México Evalúa, entre 2024 y 2025, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2.6% y las personas desaparecidas 12.9%. De igual manera, hay un promedio de 40 personas al día que han desaparecido sin ser localizadas. En el tema de oportunidades, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE del INEGI, al primer trimestre de 2025 mostró que la tasa de desocupación se mantuvo estable en 2.5%, pero más de la mitad de los trabajadores, el 54.3%, se encuentran en la informalidad sin seguridad social. Respecto a la libertad de expresión, un informe de Artículo 19 registró 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios, esto entre enero y julio de 2025. Es decir, un proceso cada 4 días. Pues ahí están los otros datos de los otros datos, ¿no? Y ya no sé, de entre tantos datos, cuál es el que tendríamos que hacerle zoom, pero lo que sí sé es que regresamos a esta sección que a todos nos gusta y nos encanta, y se llama Arenas Movedizas, en donde hacemos las preguntas más difíciles que hemos reservado para este momento. Y ahora sí, Juan Pablo, quiero empezar a preguntarte, ¿crees que el periodismo y los medios de comunicación han fallado en su labor de presentarle al público los datos de los otros datos, o es el público el que ya no quiere escuchar? A ver, yo te diría que ni una ni otra. El periodismo no ha fallado, y creo que el periodismo
ha estado, está y estará siempre como una herramienta de poder que sirve a la sociedad y que revisa al poder. Y yo creo que hay ejemplos clarísimos de periodistas, de medios de comunicación que se han mantenido en la línea de su razón de ser, que es la revisión del poder sin importar partidos políticos, sin importar colores. Sí creo, y que no es periodismo, que se ha disfrazado al periodismo, y de la misma manera que el periodismo ha servido para revisar al poder, hay una nueva estrategia digital, sobre todo, que se ha encargado de disfrazar a la propaganda de periodismo, y ha resultado, hay que decirlo, muy, muy eficiente. Hay personas que y en cuanto a tu pregunta, creo que hay personas que han sido engañadas con respecto a este sector de propaganda que han disfrazado con periodismo, que ha provocado el descrédito y la pérdida de credibilidad que ciertos sectores periodistas habían tenido, y que ahora consumen noticias que en realidad es propaganda, como si fuera otro tipo de contenido periodístico, pero no lo es, y no lo ha sido. A mí me parece que el periodismo siempre va a estar ahí, siempre va a seguir ahí, que va a tener momentos de mayor lucidez y de mayor oportunidad, y otros de mayores retos y de mayor obscuridad, pero que siempre esta revisión del poder y esta resiliencia que ha tenido el periodismo como industria en el mundo y en México, habrá de generar los contrapesos y la transparencia necesaria como para que siga teniendo mucha importancia, ¿no? Pablo, tú. A ver, yo creo que como aportando un poco a lo que acaba de decir Juan Pablo, que es lo que me queda, porque evidentemente la opinión del periodismo él la tiene mucho mejor sustentada lo que lo podría tener yo. Yo nada más les recordaría a las personas, ¿qué es un periodista? Un periodista es esa persona que quiere llevar la verdad ante ante la opinión pública. Y eso implica, a veces, hacer preguntas incómodas, cuestionar y no estar de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona o con lo que está diciendo la otra ideología. Cuando tú ves a un pseudo periodista que todo el tiempo está mandando las preguntas correctas y está no cuestionando, sino aportando a la narrativa, pregúntate si de veras ese es un periodista o es un mercadólogo disfrazado de periodista haciendo publicidad barata a una ideología. Es lo único que yo podría aportar. Muy, muy contundente. Y vamos con la última pregunta que quiero hacerles esta noche de jueves. Y voy a ser repetitivo. Discúlpenme, me disculpo de antemano, pero es que los datos de aprobación son altísimos y hemos visto que la percepción en la gestión de de los distintos problemas dista mucho de esta aprobación. Quiero reiterar esta pregunta. ¿La gente se ha vuelto apática y ha dejado de pelear por sus derechos o se ha acomodado a recibir a cambio de no crítica? Yo creo que yo no sé si es un tema de apatía, yo no sé si es un tema de conformismo. Sé que tenemos este contexto, otra vez repito, paternalista, asistencialista, en donde hay un sector de la población que se queda cómodo con ese tipo de dádivas y que no aspira a nada más. Pero también sé que hay un México que ha visto desde hace muchos años hacia adelante, y ve no solamente por ese México, sino que ve por un México en su totalidad, en donde se entiende que hay oportunidades que se pueden crear, que a final de cuentas nos va a sacar del hoyo en el que estamos. Sé que si hay un solo mapa de todos los países en el mundo, en donde tú te digan qué país quieres que sea el tuyo, vas a decir México. Tienes al Océano Atlántico, al Océano Pacífico, tienes a Norteamérica, tienes a América Latina, eres puerta de entrada a 2 continentes, Europa y Asia, tienes todos los climas habidos y por haber, tienes todas las playas y las mejores playas del mundo, tienes una cantidad de recursos naturales infinitos, no solamente petroleros, sino también naturales. Tienes todas las ventajas que muy pocos países tienen, y de pronto el ver a México con esas carencias y con esa actualidad y con
con ese despropósito y con derrumbándose en un sentido, dices, es un país que puede mucho más, ¿no? Con su talento, con las personas, con las capacidades y con las oportunidades, y no solamente estar estirando la mano para recibir, ¿no? Hay también quien dice que tenemos tanto que por eso quizá no aspiramos a nada, porque finalmente la tierra y el país te lo ha dado absolutamente todo, pero el hecho de que podamos sofisticarnos más como sociedad, de que podamos avanzar y ver siempre hacia el futuro, entendiendo que el futuro y el progreso nos va a traer a todos un beneficio personal, y no solamente este tema de las dádivas y de los programas sociales. Creo que es una manera y una forma de pensar que tenemos que cambiar poco a poco y que es una realidad también, hay que aceptarlo. Pero para terminar la pregunta con respecto a lo que implica la calificación de la presidenta y la aprobación, para mí un tema es la aprobación y otro tema es la eficiencia y la eficacia que tiene el Estado del gobierno, que eso no lo estamos midiendo en ese tipo de preguntas, que tiene que ver más con popularidad y con identidad que con resultados muy específicos, ¿no? Pero yo esperaría que de alguna manera podamos volver a ver hacia adelante y dejar atrás el resentimiento y el pasado y las disculpas y el por qué somos como somos y entender que tenemos como país todo para poder salir adelante, ¿no? Muchas gracias. Pablo. Me encanta lo que acabas de decir porque también quiero ser optimista. O sea, sí creo que ahorita estamos en un momento en el cual estamos un poco dormidos y no queremos ver, si bien la realidad de cada uno de los problemas los decimos, pues, y cuando le preguntas específicamente a una persona de un tema, no es la mayoría la que opina gloriosamente de todos los temas, todo lo contrario, la mayoría de las personas, lo hemos estado revisando en la encuesta, sí está consciente de que existen problemas y eventualmente esta apariencia de que todo está bien tiene que sucumbir ante la realidad de que hay muchos problemas que hay que arreglar y espero que incluso despertemos a esta conciencia, nos pongamos las pilas para exigir lo que nos corresponde y que empiece a caminar mejor el país, porque como bien dice mi tocayo, estamos en un país que es bendecido por Dios, de verdad, nos dieron todo, climas, playas, oro en abundancia, Sí. petróleo en abundancia, o sea, una cantidad de cosas increíbles que no nos va a derrotar y vamos a salir adelante, aunque ahorita las cosas no se ven tan bien. Pues con esto cerramos estas arenas movedizas. Juan Pablo, primero agradecerte Gracias. No, hombre, infinitamente. yo, Pablo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Invitar a la gente a que siga consumiendo Político MX, Pulse MX, que te vean en ADN 40 todas las mañanas, en esta nueva versión de ADN Noticias que acabas. Sí, un estudio espectacular ahí con Luciano Pasco. Y síganos en Político MX, @Político MX, @Pulse MX en todas las redes sociales. Es un medio que está hecho para ustedes y tenemos la intención justamente de informar y politizar más a las personas para que estén más enteradas de lo que sucede en México. Muchísimas gracias. Gracias, yo a ti. Juan Pablo. Pablo, recuérdanos las redes sociales. Las redes sociales de la empresa, @researchland.of en todas las redes. Y las mías personales, @yo Pablo Levi, también en todas las redes. Y ahí van a encontrar las encuestas, la información y demás, y también la invitación a todo mundo de seguir las redes de Juan Pablo y Político MX, de verdad, la mejor, la única página de internet en donde se van a poder encontrar información real, no la que no cuestiona, no la que va como propaganda, sino la real, la que es de veras de un periodismo profesional y de un periodista tan, pero tan profesional como es mi querido Juan Pablo de León. Pues muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Hoy platicamos acerca de este gobierno, de este primer año del gobierno que viene arrastrando otro contexto más grande, pero también hablamos de estos 5 pilares que hoy distan mucho de la realidad que tenemos, de estos problemas genuinos que hay que cuestionarnos, que hay que decir, que hay que alzar un poquito más el pensamiento, incluso cuando estemos de acuerdo o estemos
alineados. Siempre, siempre hay que cuestionar. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Le recuerdo, esto fue jueves, Noche de Researchland. Síganos en nuestros contenidos en @ResearchlandOff, en todas nuestras redes sociales, en el apartado Noche de Jueves. Y nos vemos la próxima semana. Platíquenos cómo ha vivido este primer año de gobierno. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.